seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. ¡Bienvenidos! Damos gracias a Dios porque arrancamos hoy una nueva temporada, la temporada número 2 de El Discipulado. Ya en un momentito les vamos a dar el dato de cuántos programas, o si lo tienen por ahí, que me ayuden nuestras hermanitas que siempre están disponibles y que ya van a saludarles. Pero hoy iniciamos el programa número 1, el episodio 1 de la segunda temporada de El Discipulado, que fue el último sábado de enero del 2023, sábado o viernes, no sé por qué estoy, no sé, el último viernes de enero fue el primer episodio de esa primera temporada. Pues ya no vamos a irnos por ese rumbo, cerramos el viernes pasado el episodio final, no porque no hubiera más contenido, nos hubiéramos ido muchísimos programas más. Pero estamos en radio y queremos pues ser fieles a nuestros principios de innovación y de creatividad. Y es por eso que ahora damos paso a una segunda temporada y una temática distinta a la cual hoy le invitamos a que usted se apunte. A partir de hoy y los subsiguientes viernes vamos a estar abriendo una enseñanza en el discipulado que tiene que ver con las bienaventuranzas de la Biblia. Escuche bien, las bienaventuranzas de la Biblia. A través de este discipulado, pues vamos a aprender cómo una persona puede ser bienaventurado en muchas acciones y en muchas situaciones. Las más famosas bienaventuranzas son las que Jesús pronunció en los evangelios. Algunos dicen que son 8, otros dicen que son 10. ¿Ya? Bueno, no es importante el detalle, pero de qué dijo, ¿verdad? Pero, y eso es lo primero que vamos a aprender, que no solo Jesús refirió bienaventuranzas, y no solo en los evangelios, también en otros libros como Apocalipsis, Jesús habló bienaventuranzas. Pero no solo Jesús, Dios también habló bienaventuranzas a lo largo del Antiguo Testamento. Inspirando, mejor dicho, Moisés dio alguna bienaventuranza, Salomón dio alguna bienaventuranza, etc. Y también los apóstoles hicieron mención de bienaventuranzas. Toda la Biblia está llena de bienaventuranzas. Repito, las más conocidas son las de Jesús, específicamente las de los evangelios, en aquel famoso sermón llamado el Sermón del Monte. Y pues nos vamos a tomar la tarea en los siguientes episodios de ir averiguando uno por uno ¿cuáles son esas bienaventuranzas que la Biblia nos refiere? Así que bienvenido a ese primer episodio que hoy vamos a participar. El saludo de parte de la producción. Y tengo aquí a mi lado a las dos voces que nos ayudan y que aportan con sus preguntas, con sus comentarios, con sus inquietudes y les van a saludar. Buenas tardes, hermanos. De verdad estamos emocionadas de la nueva temporada de El Discipulado. Esperamos que ustedes también estén prestos y dispuestos a aprender, que tengan ahí preparado su café,
su lápiz, su papel, su Biblia y su mente en el discipulado. Hermana Esther. Lo que dijiste antes del saludo, lo que dijiste de último debe ser primero. Sí. Que me digo el café. Es que lo último será primero. Va. Eso. Te están defendiendo. Me ayuda. Aquí estamos para ayudarlos. Bueno, después de los 21 programas de las preguntas de Jesús, 21 programas tuvimos. 22 con la última. Con la última, 22. 22 episodios. Bueno, que les damos ya la despedida a esos 22 episodios. Gracias por el dato. Sí, pero les invitamos a todos a que vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí se están subiendo poco a poco todo esta temporada de las preguntas de Jesús. Saludos a todos, buenas tardes. Y curiosamente muchos solicitan estos programas y damos nos damos la tarea de subir. Por lo menos ya llevamos más de la mitad. ¿Ya? Ahí sí puro las elecciones, la mitad más uno. ¿Ya? Ya están puestos en nuestras redes sociales. Hoy, cada viernes también salen los episodios ya de la pasada temporada número 1. Así que después del cortecito que vamos a tener, pues al igual que justificamos la temporada pasada, ¿por qué las preguntas de Jesús? Y estuvimos explicando siempre que Jesús nunca preguntó porque no supiera. Jesús nunca preguntó porque estuviera con dudas. Jesús preguntó porque quería enseñarnos a través de las preguntas. Vamos a justificar por qué es importante las bienaventuranzas y a qué le llamamos bienaventuranzas para después ir entendiendo una por una en los pasajes que vamos a ir analizando. Bienvenidos entonces al primer episodio del discipulado Las Bienaventuranzas de la Biblia. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Fíjense cómo vamos a arrancar, Esther y Evelyn. Vamos a platicar con ustedes un poquito sobre la famosa frase Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cuándo es que usamos esa frase? Evelyn. Al saludarnos. Al saludarnos. Al despedirnos. Al despedirnos. Un deseo. Ok. Esther, ¿qué le estamos diciendo a la persona que le decimos Dios le bendiga? Que le vaya bien. O sea, lo estamos bendiciendo. Que le vaya bien en todo. Que le vaya bien. ¿Algo más que quieras? El Señor esté con ellos. ¿Sí? Bueno, es interesante esa frase. Que, por cierto, es una frase que la hemos desvalorizado porque la mayoría solemos usarla para un saludo. ¿Ya? Pero ahí va el nombre de Dios. Entonces eso no debería ser más que un saludo. ¿Me explico? ¿Verdad? Pero la trillamos ciertamente. ¿Y cuándo es que trillamos algo? Cuando le perdemos el sentido a esa frase. Hay gente que cuando dice Dios te bendiga o Dios le bendiga, está pensando en Dios. ¿Ya? Hay gente que dice Dios le bendiga, lo que menos está pensando es en Dios, sino más bien es un saludo, es una despedida o una bienvenida. Entonces, ojo, ¿verdad? Lo correcto o lo ético sería, si realmente no quiero, ¿será eso tomar el nombre de Dios en vano? Pudiera ser, al no tener sentido de lo que estoy enfocando. O sea, ¿qué quita eso en decir un buenos días o que le vaya bien? Ahora, si yo uso el nombre de Dios en un saludo pensando en una bendición, entonces sí estoy en lo correcto. ¿Ya? Ahora, para nosotros aquí en nuestro entorno, pues usamos el Dios le bendiga, pero un judío no saluda así. Un judío siempre va a utilizar una palabra que se llama shalom. Shalom, que significa la paz de Dios sea contigo. Ahora, cuando un judío saluda y expresa eso,
es porque sí están pensando en que la paz de Dios esté con usted. Le está deseando paz. Ahora, ¿por qué? Porque Israel ha sido una nación que que toda su historia ha estado en un conflicto. Por X, por Y razones. ¿Ya? Entonces, no hay cosa más preciosa que un judío aprecie que estar en paz. Claro. Y el judío entiende que la paz prioritariamente no viene de un tratado, sino viene de Dios, y por eso conlleva el shalom. Shalom, que la paz de Dios sea contigo, que vayas con la paz de Dios, que no estés peleando, que no vayas a encontrar conflictos, que siempre tengas paz. Esa es la mentalidad de un judío, y ellos sí son bien, digámoslo, enfocados en esa expresión. Ok, es solo para ejemplificar que a veces nosotros nos perdemos en las palabras, ¿verdad? Eso tenemos que aceptarlo, hermanos. Ahora, retomando la expresión Dios le bendiga. Es una expresión que es poderosa cuando se utiliza correctamente, y una expresión meramente repetitiva cuando no se le da el sentido a las cosas. Ok. Ahora, centrémonos en la palabra de ese saludo o de esa declaración. Dios le bendiga en esa última palabra. Bendición. Y viene otra pregunta para ustedes. Evelyn, ¿qué es bendición para ti? Para mí es, todo. ¿Cómo desglosar? Dice, es como que Dios le bendiga, Dios le provea, Dios le dé, Dios esté con usted. Ok, en lo que me dijiste entiendo dos cosas. Bendición, en términos simples para Evelyn, es provisión y compañía de Dios, ¿cierto? Exacto. Okay. ¿Para Esther? Es bendiciones, desearte una buena vida. Es buena vida, ¿vieron? Vida, dijo. No lo que a veces escuchamos en otros medios. Víbrale, dicen. No. No, pues estoy diciendo, porque esa frase, esa palabra vibra se está haciendo muy popular, aún dentro de los cristianos. Nosotros no creemos ni en la buena ni en la mala vibra, ¿vieron? Es cierto, yo escuché a un pastor en la zona 16 que así dijo. Vibra. Ajá. Vibran los celulares. Sí, dijo, qué bueno que todos estamos congregados, siento la buena vibra aquí. Y yo me quedé. Bueno. No nos va a decir el nombre del pastor. No. Ni el nombre de la iglesia. Tampoco. Ahí me pasa la dirección. No, simplemente cambié, no me pareció eso. Interesante lo que dicen. Repito, hay otra forma de justificar eso de que usamos las palabras con un enfoque equivocado. Tal vez él quiso decir otra cosa, pero como son palabras de moda, las agarramos y las repetimos. Bueno, pero Esther dijo buena vida. Buena vida. ¿Por qué estamos entrándole así? Porque yo quiero que ustedes entiendan a qué se refiere el concepto bienaventuranzas. ¿Ya? Y tiene mucho que ver con lo que ustedes han dicho. Y tiene mucho que ver cuando de manera enfocada y correcta uno expresa una bendición. ¿Ya? No de la forma tradicional que uno saluda con un Dios le bendiga solo por estrechar el saludo a alguien, sino cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en la historia de los patriarcas, leemos mucho esto, encontramos cómo los primogénitos eran bendecidos por sus padres. Y el ejemplo más cercano es el de Isaac y Jacob. Aun cuando Jacob estaba engañando
a su padre, pero vemos fuera de ese contexto ese momento de bendición, de soltar una bendición de un padre a su hijo primogénito. Y ustedes lo pueden ir a estudiar un poquito, a ver esos detalles, aquí solo lo vamos a comentar. Y es esa solemnidad que se tenía en ese momento donde el papá declaraba para el hijo mayor que le fuera bien en todo aspecto, pero prácticamente no le está deseando cosas, sino está dando por hecho que así va a ser lo que está declarando sobre su hijo. No sé si sabían, pero habían dos tipos de bendiciones en las familias de los patriarcas. El que recibía el primogénito, que era el más grande, pero también el resto de los hijos recibían su bendición, ¿ya? Pero no era comparada con la de los primogénitos. Pero cuando el padre en las bendiciones de sus hijos era poner el nombre de Dios en la vida en el futuro de sus hijos para que les fuera bien en las áreas que él iba a declarar o estaba declarando en esa bendición de la primogenitura. Entonces, vemos ese acto solemne. Es un acto solemne de un padre a su hijo en la época de los patriarcas. Bendición. Ahora, escuchen lo que voy a decir, porque lo que quiero en estos 10 minutos finales para después ya entrar a la primera bienaventuranza es que ustedes entiendan qué es una bienaventuranza. Ya descubrimos que las bienaventuranzas no solo están en el Nuevo Testamento, sino están en el Antiguo Testamento. No solo Jesús declaró bienaventuranzas, Dios también declaró bienaventuranzas usando a varios hombres como Moisés, como David, como Salomón, entre otros, y en el Nuevo Testamento Pablo, Juan, Santiago, como el que vamos a ver hoy, declararon bienaventuranzas. Entonces, venimos y tenemos que estudiar dos palabras en el original en la Biblia. Una palabra hebrea y otra palabra griega. Ambas que traducen la palabra bienaventuranza. Bienaventuranza en el hebreo viene de una palabra hebrea que es barak. ¿Se les hace a ustedes conocido esa palabra? Sí. Barak. Bueno, ahí anda ahí un grupo que se le ha nombrado Barak, ¿ya? Y si ustedes van a ver por qué le pusieron Barak, yo escuché una entrevista, ¿verdad? Es precisamente lo que significa esa palabra, ¿ya? Entonces, ojo, no se pierdan. Bienaventurado en el hebreo original es Barak, que significa bendición. ¿Ya? Oh, qué bonito. ¿Ya? Y ahora vamos al griego. ¿Por qué el griego? Porque la Biblia, en una parte de la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y bienaventuranza en el griego viene de una palabra que es Macarius, que ahí se deriva el nombre, Macario. Y su significado es bendición. Saludamos a todos los hermanos que se llaman Macario, que son una bendición. Se llaman bendición. Sí, así es. Saludos a las bendis. Entonces, bendición es el significado de bienaventuranza. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bendición. Una bendición. Ahora, no es una bendición de Carlos, de Esther, de Evelyn, no.
es una bendición de Dios. ¿Ya? Porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad de declarar una bienaventuranza nuestra. Que de nuestro vientre salga, que de nuestra mente salga. Pero sí tenemos la capacidad de declarar una bienaventuranza que venga de Dios, de la Biblia. Y si esa bienaventuranza la declaramos, va a traer un sentido y un efecto porque no es nuestra, es de Dios. Por eso es que bendición, la palabra bendición ya en el latín, ¿ya? Les digo a ustedes del latín, porque ustedes están acostumbradas en el programa de la mañana a ¿cómo se llama? A desglosar las palabras de español por el latín. Bendición significa buen decir. Buen decir. Buen decir. Yo oí bendecir. ¿Ya? Maldición significa maldecir. O sea, sepárenlas. Mal decir. ¿Ya? O decir mal, pues. Y bendición es decir bien. O el bien. Por ejemplo, cuando yo le digo a Evelyn, te va a ir bien en esa grabación. La está bendiciendo. Hay una bendición. Ajá. Pero esa es una... Es un buen decir. Es un buen deseo. Ah, buen deseo. Un buen deseo. Pero Dios, su bendición no es un buen deseo. Sino la bendición de Dios es algo que pues trasciende, ¿verdad? Yo puedo decir, te va a ir bien esta grabación, y de repente sale a las 2 horas de su grabación y ¡ay, se me borró todo! ¿Ya? O se me trabó la computadora. Ay, sí. Y yo le decía bien. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que salimos bien optimistas a una situación y no, como que no nos sirvió el optimismo, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Pero no es que se lo... nos borre una programación. Ah. No es lo mismo cuando Dios me dice, así va a ser, porque así va a ser. Porque así será. Así será, exactamente. Entonces, bienaventuranza está muy ligada a la bendición. Ahora, ya en términos de significado, bendición, en el latín les dije que era un decir bien o buen decir, que tiene que ver con deseo. Pero ya en el original, tanto en el hebreo como en el griego, la bendición es una dicha que una persona experimenta de parte de Dios. Repito eso. Es una dicha que una persona experimenta. Ahí ya no se volvió deseo. ¿Ya? Ahí ya es una realidad, pues es una experiencia. Es una dicha que una persona experimenta de parte de Dios. Y esa palabra dicha tiene muchos sinónimos. Y entre esos puede ser un deseo profundo, puede ser una felicidad grande, ¿ya? A eso se le llama dicha. Entonces, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que las bienaventuranzas están ligadas a la naturaleza de Dios, ¿ya? Y si vienen de Dios es porque traen un efecto que va a trascender. Repito, no es lo mismo que a mí mi papá me bendiga, de padre a hijo, que Dios me bendiga. ¿Qué bendición tiene más peso? La de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues es que es por obvias razones, ¿verdad? Entonces, esa bendición de parte de Dios es una bienaventuranza, que lo único que va a desatar, que puede desatar, es una felicidad y satisfacción, o como bien lo dije, es una dicha.
¿Han ustedes utilizado dichoso? ¿Cuándo se utiliza esa palabra? Cuando todo le va bien, cuando logran algo. Claro, dichoso, dice. Dichoso que le pasó eso. O sea, hubo algo que causó que esa persona recibiera algo que sobresaliera de alguien. ¿Me explico? Entonces, ese es el contexto de la palabra bienaventuranza. Es decir, bienaventuranza sale del corazón de Dios. ¿Ya? Solo Dios puede provocar una bienaventuranza. ¿Qué les quiero decir en pocas palabras? Que solo Dios, como dice el añejo canto, solo Dios hace al hombre feliz. Porque otra forma otro sinónimo de bienaventurado es feliz, dichoso. O ya en el caló guatemalteco, rayado. Rayado. Hermanos, yo lo que quiero decirles en esta introducción que estoy finalizando es que una bienaventuranza es una dicha que solo Dios puede dar en la vida del hombre. Nadie más. Nadie más puede provocar y desatar una bienaventuranza. Y estas vienen de Dios a través de su palabra. Por eso es que la Biblia está repleta de bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho algo de que va a suceder y cuando uno se mete a hacer ese algo, entonces ese algo se cumple. Y el resultado es dicha, felicidad. Aun cuando ese algo sea algo negativo, como lo que vamos a ver hoy. Porque a veces uno cree que 1 más 1 es igual a 2. Pero en las bienaventuranzas no es así. En las bienaventuranzas se los voy a poner de otra manera. Felicidad más, éxito más prosperidad igual a gozo. Suena lógico. Pero en las bienaventuranzas es problemas más fe igual a gozo. O sea, vemos un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿Ya? ¿Y cómo es que cuando una cosa negativa se junta con una cosa positiva, da como resultado ser dichoso? En el mundo no se maneja así. En el mundo necesitamos eventos positivos. Jamás en el mundo vamos a aceptar, y digo vamos porque estamos en este mundo, y la filosofía del mundo es, te tienen que pasar una serie de cosas buenas para que experimentes felicidad. En las bienaventuranzas vamos a aprender que no necesariamente es así. Aún en medio de las pruebas y aún en medio de las dificultades, si hacemos lo que Dios nos dice, podemos ser bienaventurados. Por eso en las bienaventuranzas de Jesús habla de pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Dice, bienaventurados si os persiguen. ¿Cómo así que me estén persiguiendo y voy a ser bienaventurado? Es que es una declaración de Dios. Entonces es una bendición a la manera de Dios. Es una bendición que nos va a desatar felicidad, nos va a desatar dicha, nos va a desatar pues muchas cosas muy, muy interesantes, que nos van a hacer felices. Es decir, que si usted, querido hermano que nos está escuchando, dice, yo quisiera ser cada vez más feliz, usted debe de entonces anclarse a las bienaventuranzas porque a eso sí le va a hacer más feliz. Otra forma de entender las bienaventuranzas son buenas noticias. Buenas noticias, ¿ya? Hermano Carlos, sería algo así como dice que el que disfruta la comida es el que tuvo hambre. Algo así parecido sería, o diciendo el que estuvo enfermo y experimenta la sanidad. Claro. O sea, algo así sería. Es otra forma de entender. Les voy a leer solo para cerrar este primer bloquecito. Esto es algo que tiene una autoría. Por eso lo voy a leer. Esto no es nuestro. Esto es bien extraordinario lo que es. La bienaventuranza, también llamadas macarismos. Ya saben por qué, ¿verdad? Macarismos, del griego Macarius. En la Biblia, escuchen,
en la Biblia es un género literario. ¿Me explico? Género literario. ¿A qué se le llama género literario? Es porque se va a usar expresiones extraordinarias. La más común es bendición. La más común. Pero cuando digo bienaventurado es porque se está resaltando algo. Es como poner una palabra entre comillas, ¿ya? Y eso se le llama un género literario. Es como un consejo en la Biblia. Lo que haces todas las mañanas se le llama un proverbio. Es un consejo. Una bendición extraordinaria en la Biblia es una bienaventuranza. ¿Ok? Entonces, dice, hay muchos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tienen antecedentes en escritos de otros pueblos y es un género cuyo objetivo pretende es expresar una felicidad a las personas que por tener o por hacer una acción son conducidos a la gratificación que les produce esa felicidad. ¿Ya? Es decir, hay algo que en las bienaventuranzas hay que hacer. Si hacemos eso, el resultado va a ser felicidad, dicha, gratificación. Pero esto es bien importante y cierro con esto. Eso solo lo puede hacer Dios. Nadie más en el mundo puede desarrollar una bienaventuranza, solo Dios. Es decir, que las bienaventuranzas de la Biblia son perfectas. Si haces eso, vas a encontrar eso. ¿Ya? Así que hoy, en los siguientes episodios vamos a seguir hablando un poquito de eso para ir entendiendo qué es una bienaventuranza. Pero quédese esta tarde con esto. Una bienaventuranza es una bendición de Dios que produce felicidad. Bendición de Dios que produce felicidad, que produce una dicha. Eso no es una declaración de hombre. Eso no es una enseñanza de hombre. No, eso es una declaración de Dios que está en su palabra. Por eso hoy vamos a aprender una de ellas que está en el capítulo número 1, verso 12 de Santiago. Abra su Biblia, hermano, por favor, a la epístola del apóstol Santiago, capítulo número 1, versículo número 12. Después de este corte, vamos a leer este versículo porque ahí está nuestra primera bienaventuranza en esta segunda temporada, episodio número 1, las bienaventuranzas. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. No olvide, mi amado hermano, una bienaventuranza es una bendición de Dios que produce dicha y felicidad. Eso solo Dios lo puede hacer. Escuche lo que Santiago, capítulo número 1, versículo número 12, dice. Yo voy a leer en la versión que todo mundo usa, la mayoría, y luego le voy a pedir aquí a nuestras hermanas que nos ayudan y que participan de este discipulado, que en esa misma versión en ese mismo capítulo vamos a leer en otras versiones. Dice en la versión Reina y Valera 1960: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está una de muchas bienaventuranzas, la que hoy vamos a estudiar. Bienaventurado, bendecido, dichoso, feliz es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escuche esta misma bienaventuranza ahora en la versión Las Américas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Mismo versículo, Santiago 1:12, en la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones,
porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y por último, en la traducción del lenguaje actual. Al que soportar las dificultades, Dios lo bendice y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. ¿Notaron que las dos versiones primeras utiliza la palabra Macarius, bienaventurado? Y las dos versiones modernas utiliza la palabra Barak, bendición, que viene siendo lo mismo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, bienaventuranza igual a una bendición de Dios que produce dicha o felicidad. Todo lo que nos está diciendo aquí Santiago es que vamos a ser felices. Vamos a ser bendecidos. Ahora eso nos gusta, ¿verdad? Iniciamos con pie derecho. Ahora, Santiago nos dice que vamos a ser felices y bendecidos si soportamos la tentación. Entonces, vamos a empezar este rápido estudio que ya en estos 50 minutos que nos quedan del programa, vamos a desarrollar un rápido desglose, lo que se conoce como una exégesis del versículo 12, capítulo 1 de Santiago. Y vamos a hacer dos dinámicas aquí que con la ayuda de nuestras hermanas nos facilitará. Primero vamos a averiguar quién dijo esta expresión bienaventurado. ¿A quién se le está diciendo esto? ¿Por qué se les está diciendo esto? ¿Y para qué se le está diciendo eso? Y luego, en ese desglose, vamos a tomar las palabras principales de ese versículo para analizarlas y con eso vamos a hacer la exégesis para entender la bienaventuranza. Entonces, arrancamos con la exégesis. Número 1. ¿Quién dijo bienaventurado el varón que soporta la tentación? Entonces, si me ayudas, Evelyn, en el versículo 1 de Santiago 1 nos da la respuesta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. La epístola o carta que estamos leyendo no la escribió Pablo, no la escribió Pedro, no la escribió Juan, la escribió un hombre llamado Santiago. Solo para referencia, Santiago fue el medio hermano de Jesús, según Mateo 13:15. Mateo 13:15. No, ahí va. No lo viste. No. Sí. ¿Sí? Tengo. Ah, sí. Estaba haciendo mis anotaciones. Eso. Lo siento. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Se recuerdan que esto lo vimos en uno de los episodios de las preguntas de Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Ya? Porque le llegaron a preguntar, te busca tu familia, te busca tu mamá y tus hermanos. Y entonces Jesús pregunta, y hicimos ese análisis, ¿ya? Que al principio la misma familia de Jesús dudaba de Jesús. Y entonces ahí ese es el contexto de que Jesús dice que por qué su misma familia dudaba. Es lo que leyó Evelyn, porque había dureza. Y ahí estaba Santiago. ¿Ya? Al principio Santiago le costó entender que su hermano, medio hermano, era el Mesías. Pero lo llegó a entender y se llegó él a comprometer tanto que se convirtió en un discípulo y que terminó siendo usado por Dios para escribir una epístola. Ahí está. Entonces, Santiago, medio hermano de Jesús, y era hermano también de Judas. Judas 1:1. Judas,
siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Jacob era el otro nombre, por alguna razón, en unos lugares le llamaban Santiago y en otros lugares le llamaban Jacob. Ya, Evelyn ha leído eso. Sí. ¿Sí? ¿Y sí. por qué? No desconozco, pues son regionalismos. Es como, por ejemplo, aquí le llamamos, por ejemplo, en México a Jesús le dicen Chuy. No sé por qué. O Esther, Tesh. Pues eso solo ahí en su casa le dicen. Por eso es como una forma de, como So- le dicen en su casa y a cómo se llama. Ujú. Ok. Entonces, ¿quién es el que está declarando bienaventurado el varón que soporta la tentación? Santiago. Ahí está. Ahora, ¿a quién le está declarando esta bienaventuranza? Parte 2 del versículo número 1, ya que estamos contigo, Evelyn. ¿Qué dice? Parte B del verso 1. A las 12 tribus que están en la dispersión. Ok, dos cosas ahí importantes. Estamos hablando de a quién va dirigido esta bienaventuranza. Está hablándole a las 12 tribus. las 12 tribus. Cualquiera, si tomamos literal esta expresión a las 12 tribus, pues se puede decir o hasta interpretar que solo a los judíos les está hablando. Porque ¿de dónde vienen los judíos? De las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, ¿ya? Pero sí y no. Sí, porque literalmente así lo dice. Y no porque están viviendo ya en un momento histórico del desarrollo de la iglesia cristiana. ¿Me explico? Si hubiera esta declaración hubiera sido en el Antiguo Testamento, ahí sí literalmente le está hablando solo a judíos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esa expresión a las 12 tribus? Se está refiriendo a los cristianos con un trasfondo judío. ¿En dónde empezó la iglesia cristiana evangélica? ¿En Europa? ¿En Israel? En Israel. En Israel. Entonces, ¿bajo qué cultura creció o se desarrolló la iglesia cristiana evangélica? Judío. Con la cultura judía. Tan así que los mismos apóstoles, creo que Pedro es el que tuvo muchos conflictos con el tema de las comidas, con el tema de... y otras cosas más que no vienen al caso. ¿Por qué? Porque había los primeros cristianos evangélicos con un trasfondo judío empoderaban más la costumbre judía que las escrituras. Y entonces es ahí la importancia del apóstol Pablo que va a hacer el equilibrio, ¿ya? Una carta bien clave para entender ese contexto es la carta a los Gálatas. Los Gálatas es un grupo de cristianos que empezaron a judaizarse, ¿ya? Y entonces Pablo le escribe a ese grupo de hermanos diciendo, cuidado, están regresando a la esclavitud cuando Dios ya los hizo libres, ¿ya? Ok, dejemos eso a un lado. Entonces, este apóstol Santiago, que es el que está declarando esta bienaventuranza del 1:12, está escribiéndole a un grupo de cristianos evangélicos que tenían un trasfondo judío. Número 1. Y número 2, esto es bien importante, la palabra ¿en dónde estaban? Dice, verso 1, parte B. Que está a las en la dispersión. Dispersión. ¿Qué significa la palabra dispersión? Separados. Regados. ¿Por qué están separados? ¿Por qué están regados? ¿Por qué no están juntos? Porque la historia de la iglesia en sus inicios es una historia de mucha persecución. ¿Ya? Recuerden que en Hechos 3 inicia la iglesia organizacionalmente hablando, donde que oficialmente empieza en Mateo 16, cuando Jesús le declara
a Pedro, mi iglesia, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Por primera vez aparece ese concepto en la Biblia, ¿ya? Pero ya organizacionalmente empieza con Hechos capítulo número 3, donde habla mucho que se reunían en las casas, que compartían el pan juntos, etcétera, etcétera, y ahí la iglesia va creciendo, y empieza a aparecer la persecución, ¿ya? Y porque entre más perseguidos, lo que hacían los hermanos en aquella época era dispersarse. ¿Con qué fin? Que no los agarraran. Ujú. ¿Ya? Así que, entre paréntesis, el tema de la persecución no es nuevo para la iglesia. Hoy debajo de la mesa, 2023, Guatemala, se empieza a hablar de una iglesia que probablemente va a ser perseguida. Hermanos, esto no es nuevo. Ujú. ¿Ya? Ya la iglesia ha sido perseguida fuertemente por los gobiernos. ¿Ya? Bueno, cerremos el paréntesis porque si no, no avanzamos. Ok. Entonces ya averiguamos quién escribió esa bienaventuranza. Santiago. ¿A quién? A las 12 tribus. Pero ya ¿Dónde encontramos esas 12 tribus? En Mateo. No. No, aquí estamos leyendo de Santiago 1. Ah, ya. Santiago 1:1. 1:1. 1:1. Ok. Ahí está. Ujú. Esas 12 tribus son cristianos con un trasfondo judío. Judíos que se habían convertido, esa es la mejor traducción. Judíos que se habían convertido al cristianismo. Solo que estaban regados a causa de la persecución. Noten cómo tiene sentido la bienaventuranza con estos datos que le estamos proporcionando. Ahora averigüemos por qué le está lanzando esa bienaventuranza. Y ese está en el verso verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo estaban esos hermanos, esos judíos, judíos cristianos? ¿Qué estaban teniendo ellos? Miedo. Según el verso 2. Pruebas. Pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Diversas. No. Verso 1b. Ujú. 12 tribus que están en la... Dispersión. ¿Y por qué están están huyendo? ¿Y por qué están huyendo? Porque los Persecución. quieren Esas son las pruebas. matar. Esas son las pruebas. Para ellos, en ese contexto, su prueba era que estaban siendo perseguidos. Y entonces ellos tenían que dejar sus casas. Ujú. Porque si los agarraban, los mataban. Y entonces viene Santiago y en el verso 2 dice, a ustedes, ánimo, porque están pasando pruebas. Tal vez nosotros hoy no nos están persiguiendo, pero sí puede ser una prueba de enfermedad, una prueba económica. Ujú. ¿Ya? Pero para ellos, esos judíos cristianos Ujú. perseguidos tenían esa gran prueba de que los querían matar. ¿Y qué les dice Santiago? Con gozo, Que hermanos. tengan gozo. Gozo. Y ese gozo está conectado con la palabra bienaventurados, que les dije que era bendición, dicha, felicidad, gozo, bienestar. De Dios. Por supuesto. Entonces, ¿cómo así? Me están pidiendo que me goce, que me están persiguiendo. Sí, humanamente eso no es lógico. Pero en Dios sí es lógico. Por eso es que es bienaventurados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se le está diciendo bienaventurados a los hermanos de ese tiempo histórico? Porque están en diversas pruebas. Y creo que vale la pena, Esther y Evelyn, decirle a los hermanos que nos están escuchando y que pudieran estar pasando por pruebas, que hay una bienaventuranza que usted tiene que aprender hoy para gozarse en medio de las pruebas. Continuamos. Cerramos esta serie de quién, a quién y por qué con el último, que es ¿para qué les está diciendo esto? Versículo 2 dice... otra vez léemelo.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tienen que experimentar ellos en medio de esa prueba, en medio de esa persecución? Gozo. Entonces les está diciendo el para qué tiene que ver con que ellos necesitan, en vez de estar desanimados y en vez de estar lamentándose tristes, tienen que aprender Sumo gozo. a gozarse en medio de eso. Y entonces les va a explicar todo un proceso hasta llegar a la bienaventuranza. Ala. ¿Me explico? Ajá. Porque la voluntad de Dios para ellos no es que se les pase la prueba. La voluntad de Dios para ellos es que se gocen en medio de la prueba. Repito, esto choca con la filosofía humana. Porque la solución para nosotros es que pase la prueba. Que se acabe el problema. Se acaba el problema, yo me gozo. ¿Cierto? Pero para la mentalidad de Dios, no podés gozarte en medio de la prueba. Qué tremendo. Es muy, muy emocionante esto. Sí. Yo me Sí, la emociono. verdad que sí, porque a mi mente viene ahorita que conocemos una hermana que hace poquito pues le diagnosticaron una enfermedad terminal y le amputaron su seno, ¿verdad? Entonces ella está de verdad sufriendo mucho. Y ahorita que hermano Carlos nos está compartiendo esto, pues ella viene a mi memoria que aún en el proceso tan difícil que está viviendo tiene que encontrar gozo. Y Santiago nos va a dar la clave. La clave está en el verso 12, la bienaventuranza. Porque las personas que estamos pasando pruebas tenemos que enfocarnos en la noticia que Dios nos está dando. Y es que es cierto, cuando uno va a la televisión, a los noticieros, ¿qué va a escuchar uno ahí? Tragedias, malas noticias. Ajá. Cuando usted va a la Biblia, ¿qué va a encontrar ahí? Buenas noticias. Usted decide creer. Si le cree más a la noticiero y a lo que en las redes sociales anda circulando, que ya muy pronto va a suceder esto, si queda si queda esta, si queda aquí, si queda allá. Hombre, vayamos a la Biblia. Y la Biblia nos da esperanza, solo que completemos el estudio para entenderlo mejor. Entonces, ¿quién? Santiago. ¿A quién? A los hermanos judíos que están pasando una persecución, que están viviendo tiempo de pruebas. Ese es el por qué les está diciendo esa bienaventuranza y el para qué. Para que aprendan a gozarse en medio de las pruebas. Ok, y hay algo más. Verso 12, parte final, si me lo lees, Esther. Parte final. Sí. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dos razones por las cuales les va a presentar Santiago a estos hermanos esta bienaventuranza. Primero, para que aprendan a gozarse. Y segundo, para decirles, hay recompensa. Y hasta les muestra ahí la recompensa. Entonces, vamos a varias palabras claves del verso 12. La primera es la palabra bienaventurado, ¿verdad? Así inicia el verso 12, que ya dijimos en el original. Macarius, una suprema bendición, feliz, afortunado, bien librado. Ok. La otra palabra clave en este verso 12 es la palabra soportar. Soportar, bienaventurado el varón que soporta. Esa palabra soportar viene de una palabra griega que es hupomeno, que significa padecer, perseverar, sostener. Entonces lo que Santiago le está diciendo es: feliz aquel que persevera, feliz aquel que sostiene. Y viene a mi mente aquella historia de Moisés cuando están batallando. Sí, brazos. Cuando están peleando con Amalek y se cansó, ¿verdad? Pero no recuerdo a quién le surgió la idea, si fue porque Moisés les dice a sus acompañantes o estos dos tuvieron... que ellos se dieron cuenta de eso. Ellos se dieron cuenta. Cuando él bajaba sus brazos empezaban a perder. ¿Y entonces qué hicieron?
Le Sostenerle. levantaban los brazos. Ánimo, sostenerle, y así tenían la victoria. Pues es una forma de entender lo que significa perseverar y sostener. Por eso es tan importante, amado hermano, que si usted tiene una batalla, pues empiece a pelearla usted. Pero si es muy fuerte la batalla, ¿qué tiene que hacer? Pedir ayuda para que alguien más le levante las manos, porque tal vez usted ya su fe está por caer, ya no aguanta, porque como se dice humanamente, vamos de mal en peor, salgo de una para entrar otra. Bueno, acérquese a su círculo de hermandad de la fe y ahí con un par de hermanos o varios hermanos en oración, deje que lo ayuden, deje que lo sostengan. No sea usted llanero solitario, peleando solito batallas fuertes. ¿Ya? ¿Qué le dijo Jesús después de la cena, de la última cena a sus discípulos cuando se fueron a orar? Acompáñenme. Vamos a orar. No dijo, voy a ir a orar, quédense aquí. Él dijo, vamos. Los estaba metiendo a ese padecimiento que estaba ya empezando a experimentar el Señor. Y qué regañada les dio cuando él orando y él regresa y ¿qué estaban haciendo los? Durmiendo. Viendo. ¿Ustedes por qué están durmiendo? Deberían de haber estado Velando. orando, pero bueno. Viene a mi memoria una vez que yo tuve una prueba muy difícil. O sea, sí, yo me sentía ya que ya no podía, pero de verdad que uno se cansa hasta de llorar, o sea, que desesperación. Y recuerdo que empecé a pedir ayuda a hermanos cercanos que sé que se mete mucho a la oración y que sabía que ellos me podían apoyar. Y lo que hice fue, un día dejé todo así, que ya no quise orar, pero yo sabía que habían hermanos que estaban, como dice, sosteniéndome en oración. Y ese día ya no oré. Yo dije, ya no quiero más. Y ya no quiero más. Yo me cansé. Pasé como día y medio sin orar. En eso sentí, o sea, no sé cómo puede ser una visión, algo así, que yo vi que había alguien alrededor. O sea, bastante alrededor y yo estaba en medio. Pero yo no hacía nada. En eso me llamó una hermana y me dice, hermana Belén, ¿cómo está? Bien, tranquila. Y me dice, fíjese que yo la acabo de ver en el centro y en todo a su alrededor unos hermanos orando por usted, pero usted no hacía nada. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo nada. Le dije. Me estaban sosteniendo y de verdad en ese momento sentí el respaldo de Dios que me dio un nuevo aire para seguir adelante. Y así es muy bonito experimentar eso, que alguien lo sostiene a uno, que de verdad, y no es necesario a veces que estén a la par de uno, orando y que, mira, te va a ir bien. No, los hermanos estaban lejanos, pero yo sabía que el grupo estaba orando por mí y me estaban llevando a una oración. Y eso me fortaleció tanto, tanto, que sigo aquí. Bueno, ahí está el ejemplo, con claridad, de forma práctica, una vivencia de Evelyn ahí, para decirte que, para decirle a usted que si está pasando una prueba, hay pruebas que uno puede sostenerlo solo, sí, pero hay pruebas que no. Es necesario pedir ayuda, ¿ya? Gente de oración, y eso va a ser, y es parte de esta bienaventuranza, el que soporta la tentación. Soportar no solo es aguantar, sino es pedir ayuda, porque dice sostener, ¿ya? Ok. Avancemos. Otra palabra clave del 1.12 de Santiago en esta bienaventuranza es tentación. ¿Ya? Tentación es una palabra griega que es peirasmos, que significa poner a prueba. Poner a prueba. Es exactamente lo que sucedió con Job. ¿Ya? ¿Quién puso a prueba a Job? Dios. No. No. Fue Satanás. Ah, sí, es cierto. Satanás. Y Satanás cuestionó a Dios, diciéndole, ¿cómo no te va a vender? ¿Cómo no te va a adorar si mira cómo lo tenés? Es verdad. Quítale todo, ya vas a ver qué hace. Esa fue una tentación, una prueba, la cual pues sirvió como un canal de bendición para Job, según el final del capítulo. Pruebas hay muchas. Dentro de esas muchas pruebas está la tentación.
¿Me explico? ¿Ya? Entonces, esta es otra tercera palabra clave de este versículo. Otra es la palabra prueba, porque dice cuando haya resistido la prueba, ¿ya? La palabra prueba es dóquimos, y esa palabra significa salir aprobado. Salir, eso es cuando uno va a hacer un examen, ¿ya? El examen no es para perderlo, el examen es para ganarlo. Eso significa salir aprobado. Cada vez que estamos pasando una prueba, y puede ser una tentación, ¿ya? Eso no está sucediendo dentro de la soberanía de Dios, porque Dios tiene todo bajo control. Entonces, cuando Dios permite las pruebas, e inclusive Dios sabe que hay una tentación que está ahí probando nuestra resistencia, entonces la voluntad de Dios es que nosotros salgamos aprobados de esa situación. Jamás Dios nos va a permitir situaciones para hacernos fracasar, para humillarnos y hacernos sentir que no valemos nada. No, eso solo lo hace Satanás, ¿ya? Dios lo que hace de cada prueba e inclusive de las tentaciones, que está clasificado como prueba, pero Dios no tienta a nadie, ¿ya? Así lo dice la Biblia, es para que nosotros salgamos con ganancia. Y eso es una realidad, porque cuando uno soporta la prueba, su fe ya no es la misma. Usted ya tiene una barrita más de batería de su fe, ¿ya? Si no es que otras cosas más. ¿Cierto? Eso es muy cierto. Vaya. Entonces, prueba es salir aprobado. El propósito es aprobarnos, no desaprobarnos, que a través de la prueba nos revelemos que somos genuinos. ¿Ya? Pensemos en otra analogía, otro ejemplo de la prueba es el oro. El oro, para que sea purificado, genuino, ¿dónde lo meten? Al fuego. Al fuego, y eso es un proceso fuerte. Sí, porque dicen que las temperaturas son súper altas. Así es. Y se derrite. ¿Y entonces qué sale de esa prueba? Si es oro puro. Buen oro. Un buen oro. Sale lo mejor. Ajá. Hasta se purifica, como dice. Sí. ¿Ya? Sí, es que yo vi un documental de eso. ¿Y si es gachito el oro? Si es fantasía. Ay, entonces no era genuino. Y se separa de los químicos. Y voy a decir algo que es una realidad. Hay gente que en la hora de la prueba se echa para atrás. ¿Y por qué se echó para atrás? Que no aguanto el fuego de la purificación. Yo lo voy a decir como se tiene que decir. No era genuino. Otra palabra clave. Dice la palabra corona. Recibirá la corona de la vida, de vida. Esa palabra corona es una palabra griega, estéfanos, que significa premio público. Eso era lo que hacían en los antiguos griegos, en los Juegos Olímpicos. Y ahí se originaron con los griegos. Ellos no les ponían medallas. ¿Qué le ponían? Coronas de laurel. Y la gente, cuando miraba a alguien con una corona de laurel, veía, he ahí un vencedor. ¿Ya? Yo pensaba que era como modismo. No. Entonces lo que quiere decir aquí es que nuestra perseverancia será recompensada. Y por último, antes de ir a las partes aplicativas y las lecciones de esta bienaventuranza, es la palabra amar. Porque dice que Dios ha prometido a los que le aman. Amar, del griego agapao. Y ustedes ya son expertas en esa palabra, ¿verdad? Que es el amor de Dios, el amor incondicional. Ahora, el ágape. Ágape. El premio
el premio no es por resistir. Escuchen lo que les voy a decir. El premio no debería de ser por resistir. El premio debería de ser por amor. Quiero que lo dijeran bien. Porque yo quiero mi premio usted. Entonces voy a aguantar. Sí, así dice la gente. ¿Ah? Ajá. Pero el Señor dice, yo les voy a dar la corona de la vida que ha prometido a los que le aman. El premio no es por una ambición a una recompensa, sino la perseverancia no es por el premio, quise decir, la perseverancia no es por el premio, la perseverancia es porque yo le amo. La perseverancia es porque yo estoy casado. Es un matrimonio, ¿no? Ujú. En el pacto matrimonial es en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Qué le está queriendo decir el hombre a la mujer y la mujer al hombre? Si tenés dinero, te voy a amar. Y si no tenés dinero, también te voy a amar. Si tenés salud, te voy a amar. Y si solo enfermo estoy, también te voy a amar. No te voy a dejar. Como dice el hermano Tuches. ¿Ya? Entonces, mi recompensa no va a ser porque yo quiera ambicionar algo que me dé Dios, sino mi recompensa y mi perseverancia va a ser porque yo amo a Dios y voy a serle fiel hasta el último día de mi vida. Eso es Por como amor. usted lo dice, ser genuino, ¿verdad? Esa es parte de la genuinidad. Ajá, sí, porque si no, a la primera prueba mejor me alejo. Claro. Porque a veces somos como aquel personaje, no recuerdo el nombre de Hechos capítulo 8, Bar Jesús creo que se llamaba, no recuerdo, perdone usted, de un mago que dice que vio como los apóstoles liberaban a alguien. Y dijo, Yo ¿y también. cómo quiero cómo hicieron eso? Le explicaron, yo quiero eso. Pero, y lo intentó, mira, y cuánto si yo te doy una liberada. no, si te doy una cantidad de dinero, puedo recibir eso. Y reciben una maldición de Pedro, ahí, o Pablo, Pedro creo que es. ¿Por qué? Porque hay gente que es ambiciosa aún en esas cosas, ¿no? ¿Ya? Y esa es una de las situaciones que la teología de la prosperidad está desatando. La gente quiere ser feliz, pero no por una relación con el Señor. Ujú. La gente quiere ser feliz por el bienestar, no porque O porque tengan. según ellos se lo merecen. Claro. Entonces, si dan cuenta, estoy cerrando este segundo segmento. Ya hicimos una exégesis de esta bienaventuranza. Bienaventurado, feliz será aquel que se sostiene, que persevera a la hora de la prueba, que en este caso es la tentación, ¿ya? Que debemos de salir aprobados, tenemos que ganar ese proceso en que estamos, porque el Señor nos va a honrar públicamente, Estéfanos corona, ¿ya? Pero eso es el resultado de nuestro amor incondicional. Esa es la bienaventuranza. O sea, feliz va a ser aquel que es perseverante en medio de la prueba. Vamos a ir un pequeñísimo corte y hay aplicaciones hermosas que hoy quisiera compartir con ustedes en esta última parte del discipulado. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Continuamos, ya este es el tercer segmento y ya hemos hecho
la explicación de vida de Santiago 1:12, que le voy a pedir a Esther que nos lo lea una vez más en la versión que tú elijas. Muy bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Reina Valera. Perfecto, ahí está una de las tantas bienaventuranzas que aparecen en la Biblia. Felices, dichosos, aquellos que soportan la tentación, porque si la soportan van a salir aprobados, Dios los va a honrar públicamente, pero sobre todo dan una prueba de amor genuino hacia Dios. Esa es la bienaventuranza. ¿Ya? ¿Quiere usted ser feliz? Soporte la tentación. Y yo entonces, para cerrar este discipulado, hablemos un poquito de vencer la tentación, porque en eso consiste la bienaventuranza, soportar la tentación. Y entonces aquí tenemos que hacer una diferencia y entender el concepto tentación. La tentación es una provocación a pecar. ¿Ya? Eso es una tentación. La tentación tiene su origen en 3 fuentes. Somos tentados, el cristiano es tentado por 3 razones. Número 1. Uno es tentado porque tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso es que uno es tentado. Número 2. Uno es tentado por la influencia del mundo. Nosotros no vivimos en Júpiter. No vivimos en el tercer cielo. ¿Dónde vivimos, hermanos? La tierra. En la tierra. ¿Y qué hay en la tierra? En la luna. Ya, bueno, sí. El cristiano vive en el mundo. Y Pablo define al mundo como el príncipe de este mundo, hablando de Satanás. Y Pablo lo que se está refiriendo es al sistema que Satanás tiene en este mundo. Es un sistema diabólico. ¿Ya? Es un sistema que no va a empujar a la humanidad a buscar a Dios. ¿Ya? Al contrario, está pervirtiendo en ese último tiempo. Y siempre ha sido así, Esther. No sé. Siempre ha sido así. Si no, miremos los días de Noé. Días de Noé, Sodoma y Gomorra, etcétera. Entonces, el mundo, el ambiente del mundo no nos acerca a Dios. El ambiente del mundo nos aleja de Dios. ¿Ya? Y entonces, por eso es que el mundo se convierte, y su ambiente y su sistema, en una fuente de tentación. ¿Por qué hay personas que les atraen más, por ejemplo, las fiestas, que el ir a un culto cristiano? Invítenlos a un culto cristiano a personas. No va. Le empiezan a poner un montón de excusas. Pero invítelo a una fiesta. Es el primero. Con 40 de calentura y ahí se va. Se inyecta ya. Claro, busca una solución, pero y sobre todo cuando es gratis. Sí, y hay comida. Ya hay comida. No olvides. ¿Por qué actúa así el hombre? Porque cede a la provocación del mundo. Entonces, fuente número 2, el mundo. Número 1, somos tentados por nuestros deseos. Naturalmente, nosotros los cristianos tenemos deseos de pecado. Aunque usted no lo crea. Ay, no, hermano. Sí. Deseamos. Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque había una ley dentro de él que se llamaba la ley del pecado, reconociendo la naturaleza pecaminosa. A veces uno se pregunta, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Caí, ¿por qué? ¿Me explico? Porque uno dentro de sí mismo tiene esa naturaleza.
que lo tienta a uno. Por eso cuando a usted le ofenden, ¿qué es lo primero que quiere usted hacer? ¿Perdonar o desquitarse? Lo primero que nos nace no es bendecirlo, es ponernos a la altura de las exigencias, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esa es nuestra naturaleza. Y hay quienes que por la gracia de Dios y por su buena comunión con el Señor han logrado avanzar en ese aspecto. Claro. ¿Ya? Pero todos tenemos esa lucha. No hay nadie, escuche, nadie en este planeta Tierra que sea cristiano que no sea tentado por eso. Ok, fuente número 2 de la tentación, el mundo y su ambiente. Y fuente número 3 de la tentación, Satanás. Satanás sabe que nosotros diariamente tomamos decisiones. Y entonces es allí donde Satanás está trabajando en nuestras decisiones. Y volteamos a ver la experiencia de Adán y Eva. Ahí estaba la serpiente incidiendo y provocando, incitando a Eva. Come, hombre, come. No, es que Dios me dijo que no. No te va a pasar nada. ¿Me explico? Y directamente, ¡pum!, la llevó a tomar una decisión, el cual... Enos aquí trabajando y teniendo hijos con dolor. Ok, entonces, ante eso, tenemos que sacar 3 conclusiones y se las voy a plantear como preguntas. ¿Puede Satanás obligarnos a pecar? ¿Puede el mundo obligarnos a pecar? ¿Puede nuestro deseo carnal obligarnos a pecar? Eso sí. ¿Mm? No sé. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Pues la última es. Obligarnos puede. ¿Obligarnos? Permitírselo, tal vez no. Entonces no nos puede obligar. Entonces Ajá. no. Entonces no. Y escuchen lo que no les pregunté si puede influenciarnos. Les pregunté si puede obligarnos. No. Ninguno De los tres. No. ¿Ya? Entonces nadie puede decir, es que por culpa de Satanás. No. Es que por culpa del mundo. Pobre Satanás. No, es que por culpa de mi carne. No. No. Ujú. Para nada. Porque nadie puede obligar. Es una decisión. Ujú. El mundo, Satanás y nuestra carne nos tienta, nos provoca, nos invita, nos incita para que pequemos, pero jamás nos puede obligar. Entiéndase obligar cuando usted le ponen una arma aquí en la sien y le dice, bueno, vaya usted a ese lugar. Y usted se siente obligado, usted no quiere hacerlo, pero... ¿Me explico? Otra pregunta. ¿Es pecado ser tentado? No. Ese silencio. No, hermano. Jesús fue tentado. Ujú. Si fuera pecado, Jesús fuera el primer pecador. Jesús fue tentado literalmente 3 veces, pero fue tentado muchas veces. ¿Ya? ¿Cuántas no están escritas? Exactamente. Entonces, no es pecado que usted y yo podamos en algún momento tener enfrente a nosotros una invitación. ¿Ya? El pecado se consuma cuando uno cede a esa invitación. Entonces digo esto porque hay gente que cree que se siente mal porque, ay hermano, fíjese que he estado pensando eso. O sea, sí, pero gracias por la misericordia de Dios no ha cedido. Entonces su trabajo es trabajar vale la redundancia, es trabajar sus pensamientos que le están provocando. ¿Va? Si es unas amistades que ahí están, su trabajo es alejarse de ellos. Si es un ambiente que le está provocando, renuncie a ese ambiente y preferible que usted haga lo que hizo José cuando llegó a aquella mujer.
¿Qué Salió hizo corriendo. José? Salió corriendo. Se Huyó. alejó de ese ambiente, huyó. Ujú. Ya, ok. Entonces, ¿cuándo es que uno peca? Cuando uno le dice sí a la tentación. ¿Ya? Ese es algo bien importante. Entender que tiene que ver con esa bienaventuranza, porque la bienaventuranza dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. ¿Ya? Entonces significa que va a ser tentado. Ujú. Lo único es que no va a caer en la tentación, sino lo va a soportar. Y hermanos, nos quedamos a medias, pero ¿cómo vencer la tentación? Rápidamente, le voy a hablar de varias cosas, solo le voy a mencionar los versos, no los vamos a leer porque no nos va a dar tiempo. Número 1, tenemos que depender de Cristo. Hemos sido librados del reino de Dios de las tinieblas porque allí reina el pecado, pero Cristo nos ha hecho libres del reino y escribe este pasaje. Colosenses capítulo número 1, versos 12 y 13 nos habla de eso. Entonces, dependamos de Cristo. ¿Qué significa eso? No dependa de usted, no dependa de su fuerza de voluntad, no dependa de su sabiduría, no dependa de su, no pasa nada, yo sé lo que hago. Tranquilo, no piense así. ¿Ya? Ujú. Porque por pensar así es que uno Es como la frase de hoy en la mañana, ¿verdad? Dejar que él crezca. Ajá, Ujú. y nosotros Eso, menguemos. muy bien. Número 2, para vencer la tentación no solo necesitamos depender de Cristo, sino debemos de amar la palabra de Dios. Está claro de que, por ejemplo, Jesús en su tentación declaró, escrito está, escrito está, escrito está. El Salmo 119 nos habla, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No con cantar coritos, No. ¿ya? Es guardar su palabra. Y Pablo cuando escribe en la armadura del cristiano, la armadura del cristiano en Efesios capítulo número 6, habla de la espada del Espíritu, que es... La palabra. Ahí está. Y una espada es para defenderse. Y número 4, no caiga en la seducción de la carne. Y ahí sí necesito que me lean Romanos 13:14. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa proveer para los deseos de la carne? Número 1, evite amigos y compañeros que influyan para que le hagan caer en cosas pecaminosas. Número 2, tenga cuidado con lo que está viendo. Número 3, cuide su manera de pensar. Una mente limpia es de mucha bendición. Por eso tiene que cuidar lo que está viendo. ¿Por qué la gente cae en pornografía o por qué cae en Adulterio. pecado sexual, sea adulterio, fornicación? Porque lo está viendo. Y hoy en día no hay serie, no hay novela que le promuevan eso constantemente. Cuide. Entonces por eso vive pensando en eso. No permita que los pensamientos pecaminosos hayan lugar en su mente. Llénese al contrario de la palabra de Dios. Ujú. Que su mente esté llena de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted reconozca sus flaquezas, porque ese también es otro elemento para poder vencer la tentación, reconozca cuál es su área débil. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es su debilidad? La tendrían que saber. Y no deberían de dudar de su debilidad. Porque si ustedes dudan de su debilidad, no se conocen. Y por eso es que nosotros terminamos cediendo al pecado. Mi debilidad es tal asunto, es mi mal carácter. Y por mi mal carácter, yo he caído en la violencia. Entonces, al reconocer su debilidad, usted se expone
al Señor con cosas bien específicas. Sabe que donde hay pleito, mejor aléjese. ¿Ya? Si usted va en el tráfico y padece de mal carácter, pues ore antes de salir, de subirse a su vehículo. Diga, Señor, tome el control de mi vida, porque yo sé que voy a encontrar tráfico y eso a mí me altera, me pone de mal humor, después, etcétera, etcétera. Reconocer la flaqueza. Y cierro repitiéndole, y le voy a pedir a Evelyn que repita la bienaventuranza, porque si usted, escuche, vence eso, usted va a ser feliz, como dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gracias, Esther. Gracias, Evelyn. Gracias. Dios les bendiga. Esto fue el episodio número 1 de las bienaventuranzas. Nos escuchamos a la próxima. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.